Caso 1. Mi grupo está conformado por Angie Severiche, Marcela Barragán, Michelle Valencia, Ana Luisa Mendoza y yo, Andrea Ebrard. José Ebrard, paciente de género masculino con la edad de 70 años, nacido en Bogotá el 19 de agosto de 1952, casado, padre de familia de 3 niños. Este paciente acude a consulta debido a la pérdida de memoria repentina y un temblor parkinsoniano. Sin embargo, en sus antecedentes se pueden encontrar que sufrió de migrañas y de hipertensión a la edad de 40 años, lo cual pudo controlar con la alimentación. Antecedentes e historia del problema. José fue el mayor de 3 hermanos y único varón. Aparentaba ser un hombre totalmente sano con una vida casi realizada. Sin embargo, a los 40 años de edad empezó a sufrir de fuertes migrañas y de hipertensión, la cual controlaba con su alimentación. Con el tiempo, José empezó a dejar de conducir, de tomar notas, ya no podía recordar nombres, completar relatos, ni mantener la atención, y cada vez se le dificultaba mucho más. Empezó a ir a neurología, donde se le recetaron medicamentos, entre ellos antidepresivos, y su evolución era tan lenta que parecía que entorpecía tan poco su desenvolvimiento en las actividades de la vida cotidiana, que se podía pensar en una acentuación de sus manías y resultaba difícil diferenciarlo del deterioro habitual por envejecimiento. Acudió a urgencias de neurología, donde se emite un informe en el que presenta 4 alucinaciones visuales, delirio y agitación psicomotriz en pacientes con deterioros cognitivos. Por lo tanto, se hizo una revisión en los medicamentos, ya que era posible que estuviera intensificando los síntomas. José empezó con hipertensión, que es presión arterial alta, y las migrañas. Esto empezó a los 40 años aproximadamente. Él tenía mucho estrés, se deduce que tenía mucho estrés en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, aunque más que todo él se dedicó muchísimo a su familia. También a pesar de tener pues ya sus hijos, su esposa, aún seguía como cuidando de su madre y su hermana. Es importante tener en cuenta acá que la hermana y la mamá también presentaban los mismos síntomas, eran hipertensas, y sufrían de migrañas. Entonces esto pues claramente la próxima compañera que va a decir como el diagnóstico, esto repercute muchísimo en el tema de lo genético, de cómo esto puede ser heredado, esta enfermedad, porque hay muchas teorías que apuntan a eso, que es hereditario. De todas maneras, ya cuando José se veía como expuesto a las situaciones no tan recompensantes para él, en el sentido de no poder ejecutar los movimientos de la manera adecuada, de no poder recordar cosas importantes o cosas muy mínimas. Claro, esto le angustió muchísimo. Él, al verse reflejado en eso, se cuestionaba mucho, ¿por qué me está sucediendo esto? Entonces, al ser consciente de estos síntomas, la depresión pues se disparó totalmente. Aquí el problema es que le recetaron mal. Sinceramente no, pues podríamos decir como el ente médico, los entes médicos recetaron mal a José porque le dieron fármacos que no estaban a favor como de su enfermedad de raíz, su enfermedad de base, sino que estos fármacos lo que hicieron fue suprimirle la dopamina, porque son 2 antagonistas de los receptores dopaminérgicos. Entonces, claro, esto quiere decir que esos receptores no pueden liberar la suficiente dopamina, simplemente no liberan. Y la dopamina está muy asociada a la depresión cuando hay esta ausencia de dopamina. Además, los síntomas que él presentaba del Parkinson, esto
como que es causado, o bueno, como que la dopamina juega un papel importante, porque cuando la persona tiene el Parkinson o indicios de tener Parkinson, su dopamina disminuye notablemente en la sustancia negra. Por otro lado, también tenemos que bueno, ya como un poco para concluir, es que José presentaba tanto síntomas del Alzheimer como síntomas del Parkinson. Entonces, esto es fundamental entenderlo, porque su enfermedad de base va como a verse influenciado por estos grandes síntomas, además de que ya el señor José pues fue muy tarde a la consulta, ya de 70 años, y pues él iba empeorando, ya presentaba alucinaciones, delirios. Él entró con un cuadro psicótico que pues tocó internarlo. Allá sí como que le recetaron los fármacos adecuados, pero de todas maneras su vida se vio muy deteriorada porque no se tomó a tiempo las medidas cautelosas, las medidas adecuadas para que su vida no fuera como tan deprimente, por decirlo así, tan como muy deshabituada, muy en mal estado. Selección e impresión diagnóstica. El paciente acude a urgencias de neurología y tiene un cuadro de alucinaciones visuales, delirios y agitación. Se le hacen unas pruebas complementarias que se recogen datos, de la cual se realiza la tomografía computarizada cerebral, que esta indica la atrofia cortical biohemisférica con aumento de asociación de tamaño vertical. En el 2007 se inicia un programa cognitivo de 3 meses de duración en el que se trabaja fundamentalmente lo que es la memoria, la atención y la orientación, y se realiza una evaluación multidisciplinar. Diagnosticamos al paciente con la demencia de cuerpos de Lewis, que es una causa más común de la demencia en personas mayores. Esta demencia es la pérdida de funciones mentales y de problema ya en su vida diaria. Los pacientes con enfermedades de cuerpo de Lewy pueden permanecer en el hogar con frecuentes reevaluaciones médicas y una adecuada vigilancia y supervisión. Los cuidadores deben estar siempre atentos al paciente por su tendencia a caerse o perder la conciencia. La demencia impide que los pacientes aprendan nuevos hábitos que podrían ayudarles a superar los problemas motores. Es posible que en algunos días necesiten más ayuda que en otros y pueden sentirse más tranquilos si el cuidador les desvía la atención cuando presenten alucinaciones. Los cuidadores pueden solicitar ayuda a los centros de recursos para cuidadores.